Ok, Dani, entonces comenzamos en 3, 2. Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de la Universidad LID con el profesor Jeffrey Muñoz. Mi nombre es Daniel Fonseca, yo soy director de Educación Ejecutiva de la universidad y el día de hoy tenemos un tema muy interesante con Jeffrey. Vamos a hablar un poco acerca de perspectivas psicosociales alrededor de la crisis y cómo esto podría transformar realmente el comportamiento de compra y consumo en la actualidad y luego de la crisis. Entonces, sin más, antes de darle el paso a Jeffrey, me gustaría conversar un poco acerca de nuestra universidad. Sé que hay muchas personas acá que nos conocen. Sin embargo, tenemos algunas otras personas que actualmente no conocen a fondo pues nuestra universidad. Me gustaría contarles que nuestra universidad es una universidad privada completamente aprobada por el CONESUB. Nosotros nos fundamos con un grupo de empresarios y profesionales de renombre que buscaban la vinculación y la diferenciación entre todas las universidades en tres elementos principalmente. Uno es la universidad. Dos, cómo vinculamos la universidad a los estudiantes y también cómo vinculamos todo esto a las empresas. Y realmente consideramos que es uno de los diferenciadores pues más importantes que tenemos en la Universidad LID. Actualmente nosotros ofrecemos carreras en ciencias empresariales y economía, tanto como comercio internacional, ingeniería, tecnología, y también algunas maestrías tanto en comercio internacional, que es un tema pues latente actualmente, y todo lo que tenga que ver con derecho corporativo. Tenemos también una unidad de educación ejecutiva que maneja dos unidades que son Business Essentials, que son cursos cortos, de corta duración e intensivos, y tenemos Business Advanced, que son todo lo referente a especialidades que son actualmente muy demandadas a nivel de país. Antes de darle el paso a Jeffrey, quisiera presentar a este destacado profesional y destacado docente en nuestra especialidad de gerencia estratégica de ventas. Jeffrey es psicólogo con una maestría en psicología laboral. También en psicología de la salud. Él es coach integral, también es mediador DRAC, consultor en desarrollo humano y organizacional, y también consultor en modelos comerciales y de servicio al cliente a nivel de Latinoamérica. Entonces, Jeffrey, bienvenido a este webinar. Esperamos que lo disfruten bastante. Muchas gracias, Daniel. Buenos días para todos y todas que nos están acompañando esta mañana, el día de hoy. Yo primero agradecerle a la universidad la oportunidad. Soy docente acá, pero agradecer la oportunidad porque que se le brinde la posibilidad a mi ciencia, a la psicología, de estar dando aportes que podemos dar, porque claro, posiblemente a la luz de la situación crítica que se está viviendo ahorita y toda la incertidumbre, se asocia directamente que la psicología va a hablar de la ansiedad, de ataques de pánico y cosas de ese tipo que son necesarias de hablar, pero tenemos mucho que aportar en el ámbito del desarrollo como tal, del desarrollo humano, del desarrollo colectivo, y precisamente por eso agradezco mucho esta posibilidad. Yo me he dedicado estos días como a tratar de analizar la situación y analizarla desde diferentes perspectivas, precisamente psicológicas, teóricas, etcétera, como para tratar de dar o emitir un criterio, pensando no solo en la inmediatez de lo que está ocurriendo, sino lo que podría venir después de esto. Y lo considero una tarea profesionalmente necesaria, pero lo considero una tarea como habitante de este país, de este mundo, necesaria también de hacer. Todos y todas de alguna manera debemos de estar vinculados a analizar
qué debe mejorar después de esto. Yo soy un optimista, considero que después de esta crisis que se está viviendo vendrán cosas mejores, pero sí considero que para que eso ocurra se tienen que articular cosas, esfuerzos, posiciones, saberes y demás, y me gusta mucho ver esta posibilidad ahorita de cerca de 90 personas participando y más se van sumando. Recordarles a quienes ya están ahí, hay una pestaña de preguntas y respuestas precisamente que esta herramienta brinda. La idea es yo voy a dar una exposición de unos 25 minutos por ahí y al final trataré de contestar preguntas que hagan llegar a través de esa vía. Las escriben y trataremos de responderlas por esa vía. Entonces, bueno, avanzamos. Hemos denominado esta ponencia o esta charla de hoy perspectivas psicosociales alrededor de la crisis. ¿Cómo podría transformarse el comportamiento de compra y consumo de la gente? Ojo que son perspectivas. No soy quien como para vaticinar y predecir exactamente qué va a ocurrir, pero sí que tenemos un acervo teórico, científico, como para pensar de qué manera está impactando esto el comportamiento humano y en función de eso, precisamente de qué manera podrían suceder cosas diferentes o suceder cosas alrededor de la manera en que nos vamos a seguir comportando y específicamente en términos de compra y consumo. Para mí, tomé en cuenta determinantes para hacer esta reflexión, este ejercicio de análisis el día de hoy. Primero, repito, no puedo exactamente decir esto es lo que va a ocurrir. No solo tengo bases científicas y empíricas de la psicología, sino que me dediqué a revisar artículos y posiciones, cosas que están pasando ya en otros países. Costa Rica, podríamos decir, tiene un delay, por algo así, de alguna manera decirlo, con el tema del COVID, de un mes más o menos respecto a otros países, y pensé en la necesidad, por ejemplo, de buscar información en China, en Italia, en España, etcétera, donde ya estuviera ocurriendo un tiempo, semanas atrás, antes que nosotros, por lo menos con fuerza la crisis, y ver qué se está escribiendo por allá, qué se está visualizando, puede pasar en un tema como estos. Tuve oportunidad de alcanzar a ver este documento de Procom, el que fue lanzado recientemente, titulado Reconfiguración de la oferta y la demanda por bienes y servicios en el contexto del COVID. Por ahí tomo un poquito de información también, un par de gráficos. Estuve viendo algunas otras cosas de compañías consultoras también que van haciendo sus análisis. Y sobre todo, considero mucho importante, de mucha relevancia, la observación, lo que he podido observar en el comportamiento de las personas más cercanas, de empresas con las que trabajo, en general, tratar de ver y observar cómo se está moviendo este proceso. Sí, no quiero perder de vista las diferencias socioeconómicas para tratar de hablar esto hoy. ¿A qué me refiero con esto? No quiero perder de vista que escuchaba esta metáfora un día de estos. Este es un mar tempestuoso, el que estamos nadando ahorita, y hay quienes tienen esta oportunidad de navegarlo en un yate lujoso con todas las comodidades, y hay quienes más bien tienen esta situación de estarlo navegando tal vez en una canoa, en un barquito muy deteriorado, hasta con huequitos que tienen que ir tapando para que el agua no ingrese. Si de pronto ese barquito o esa canoa es para 3 personas, hay 10 o más. Con esto lo que me refiero es que, por ejemplo, tengo información para no perder de vista y hablo de circunstancias y dramas, como lo pueden ver, porque yo no sé si saben la diferencia entre una circunstancia y un drama. Un drama es algo que no se puede resolver, simplemente hay que esperar a que el tiempo pase para que se mitigue el dolor o las circunstancias emocionales asociadas a eso. En general estamos viviendo un drama con el tema del COVID y el confinamiento y demás, pero sí que hay circunstancias y circunstancias son problemas a resolver. Lo cierto es que con una crisis como la que estamos viviendo, muchas circunstancias, muchos problemas a resolver se tornan en dramas. Y repito, en mucho o en la mayoría de los casos, a personas que le ocurren eso, son personas con características como estas. Estuve leyendo que a partir de el censo de Estado de la Nación, de INEC, Encuesta Nacional de Hogares, por ejemplo, una realidad costarricense, un 9% de los más de 1.6 millones de hogares en el país residen en viviendas en mal estado, un 2% en total hacinamiento, incluso llevando a que hasta que 3 personas o más comparten una misma habitación. Más o menos
el 27% de los hogares tal vez alcanza o supera los 100 metros cuadrados, un 15% de las casas mide 40%, el tema del Internet, el 40% de los hogares en el país aún no lo tienen. O sea, quiero mencionar esto porque no hay que perder de vista realidad. Y no hay que perder de vista realidad porque incluso con la temática que yo quiero dar hoy es que parte de mi optimismo y mi esperanza es que al final de esto la economía en Costa Rica se fortalezca, porque creo que por dicha se han probado cosas, sobre todo en términos de acceso a seguridad social, especialmente en términos de salud, pero el agro se tiene que fortalecer y otras cosas, y el comercio local. Entonces, en función de eso, creo que a Costa Rica se le viene esta oportunidad en el tiempo, porque a un corto plazo eso no puede pasar, pero en el tiempo exponencialmente tener un crecimiento importante para que eso sea positivo para todas las personas en este país y todas las clases sociales. Por ahí vamos a estar hablando de alguna manera de eso. Tengo una utopía alrededor de esto también, que es que esto nos permita vencer la normopatía. Yo no sé qué tanto conocen el concepto de normopatía. Normopatía es un concepto incluso poco utilizado en la psicología, pero es propio de la psicología, del análisis del comportamiento humano, que lo que señala es que desgraciadamente el comportamiento de nosotros, las personas, en su mayoría es normópata, y eso quiere decir, la normopatía es una condición enfermiza del comportamiento humano normalizada. Y se ha normalizado la agresión, se ha normalizado la violencia, se ha normalizado el consumismo. Y mucho de la crisis que hoy vivimos en día es que, si bien es cierto, se releva la necesidad de que el gobierno, de que las empresas y demás vean cómo atender la crisis económica que se está viviendo ahorita, no podemos tapar el sol con un dedo. Y si hay una verdad evidenciada con esto es que en muchos casos el manejo financiero es realmente deficiente, y esto lo ha retratado. Es decir, muchas de las cosas que financieramente estamos viviendo ahorita como individuos, como empresas, como colectivos, obedecen a desórdenes financieros que traíamos, y eso tiene que ver con el comportamiento humano. Y yo espero de alguna manera vencer la normopatía, porque de pronto mínimo vamos a entender qué es verdaderamente importante y qué no. Mínimo eso es lo que va a ocurrir con esto. Y sobre todo mi tesis principal el día de hoy es que como nunca antes, por lo menos para las generaciones que la estamos viviendo, esta es una crisis disruptiva. No sé si han escuchado el término disruptivo para el tema del liderazgo disruptivo, y lo disruptivo es cuando se interrumpe algo para que cambie, para que se modifique, que provoca toma de conciencia y demás. Esta es una crisis disruptiva. Es que ni siquiera la vivida entre el 2008 y el 2009 tiene esta característica, y ahorita voy a tratar como de defender esto, mi tesis alrededor de por qué considero esta una crisis disruptiva. Precisamente entrando en eso. ¿A qué me refiero con crisis disruptiva? Y ojo que me voy a ir a bases teóricas que posiblemente hasta me digan están superadas, o de qué está hablando, si ya eso es viejo o algo así, pero sigue siendo teoría de alguna manera válida para analizar cosas. Y dije, voy a volver a lo básico, y pensé en Maslow. Con seguridad, conoce la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades. Si no la conocen, esta es la pirámide de Maslow, de las necesidades de Maslow, de la motivación, del comportamiento y demás. Y hacía referencia a que está establecida en eslabones que nosotros vamos a actuar en función de necesidades. Primero las biológicas, las más básicas, el sustento, el abrigo, etcétera, las que dan abastecen estas necesidades básicas para poder sobrevivir como organismos. De seguridad posteriormente, que implica lo económico, ya un poco de pertenencia, de filiación, somos seres gregarios, necesitamos socializar, pertenecer, tener intercambios con los demás, y pensemos eso a la luz del confinamiento ahorita, de reconocimiento se está viendo limitado precisamente, no tenemos tanta interacción, etcétera. Y por último, autorrealización, de esto de que uno como persona termine logrando llevar a la máxima expresión su esencia como organismo. Precisamente esta crisis ahorita, como ninguna otra antes, atraviesa todos estos eslabones. Los hizo tambalear absolutamente a todos, empezando por las biológicas, porque si bien es cierto en el 2008-2009 vivimos esta crisis económica, no estuvo en juego, por lo menos de forma directa, para todo el mundo la vida.
Ahorita está en juego la vida. Si bien es cierto, nos han mencionado, hemos ido avanzando con información sobre la enfermedad, sobre el virus, porque se la ha ido conociendo poco a poco, y se inició con esto de que poblaciones de riesgo, adultos mayores, personas con condiciones particulares. Pero recordemos, si no me equivoco, lamentablemente y con el debido respeto, que la última persona fallecida en el país, hasta donde entiendo, era una persona de 45 años que incluso no tenía ninguno de los padecimientos que aparecían como condición de riesgo inmediata. Entonces, la vida está en juego, o sea, es otro tema, es un tema muy particular. Y esto de que la vida está en juego para todo el mundo, como nunca antes. Y de ahí en adelante los diferentes eslabones de la pirámide. Por eso hago referencia a ella como tal. Y lo otro es que quiero hacer un análisis sistémico. No sé qué tanto conocen del enfoque sistémico, pero sí que les invito a indagar y conocer. Yo les voy a dar una perspectiva sistémica un poco general que implica unir la teoría general de los sistemas, la cibernética y la teoría de la comunicación humana, tratar de condensarlo en un esquema. El comportamiento humano va a estar determinado, o los comportamientos, los cambios en el comportamiento humano van a estar determinados por el análisis de este esquema. Hay cambios de primer orden y hay cambios de segundo orden, que ahí es donde entra lo disruptivo. Y repito, esta crisis es disruptiva y esta es mi base para pensar que el comportamiento en términos de compra y consumo después de esto va a cambiar de las maneras que yo al final les voy a plantear, creo que va a cambiar o se va a empezar a conducir. Entendamos primero qué es un cambio de primer orden. Un cambio de primer orden son aquellos cambios que suceden cuando se impactan a la persona, pero en sus acciones nada más. Estas acciones le conducen a provocar resultados diferentes y esos resultados diferentes precisamente refuerzan que ese cambio de primer orden era necesario. Pero esos cambios de primer orden les llamamos cambios, les llamamos más de lo mismo. ¿Por qué? Porque son cambios que dan una respuesta a un corto plazo, son muy convencionales, son usualmente superficiales y no son nada introspectivos. A mí me gusta usar ejemplos de la cotidianidad. No sé quiénes de quienes nos están viendo tengan hijos y es esto como cuando papá o mamá le llama la atención a su hijo porque no hace caso sobre algo y la mamá o el papá utiliza frases cliché, más de lo mismo. Vea que esta es la última vez que se lo digo y su hijo dice, sí, mamá, voy a cambiar, ya va. Ese cambio se produce de forma inmediata, un ratico. Un día, 2 días, después 3, vuelve a pasar exactamente lo mismo, porque las motivaciones de esa persona van en ese sentido, son de corto plazo, son convencionales, son superficiales, no son introspectivas. Y de alguna manera, el contacto que en su mayoría, para ir entrando directo en el tema, han tenido las empresas, las marcas, muchas veces no se enteran de que el acercamiento que tienen con la gente son para producir cambios en sus acciones. No, y son cambios de primer orden, no de segundo orden, que es donde vamos a ir. Entonces, las motivaciones de compra y consumo de las personas son a corto plazo, convencionales, superficiales, poco introspectivas. A partir de esta situación crítica, que consideramos es una crisis disruptiva, vendrán cambios de segundo orden. Y los cambios de segundo orden tienen una particularidad. Los cambios de segundo orden son aquellos que van dirigidos al cambio de perspectiva en el observador. Eso implica toma de conciencia y con toma de conciencia, por supuesto que van a venir cambios en sus acciones, en los resultados. Esto sistematiza que ese cambio de segundo orden sea válido, pero como el cambio impacta a la persona psíquicamente a un nivel más introspectivo, más profundo, con seguridad estos cambios le provocan un aprendizaje transformacional que se va a traducir en motivaciones de compra y consumo que van a estar orientadas por una mayor toma de conciencia, un análisis reflexivo más importante, cambios que se van a solidificar a mediano y largo plazo y sobre todo que le van a inspirar como un proceso transformacional de su comportamiento. Es por esa razón que también que considero que esta es una crisis disruptiva y que eso es lo que va a provocar. Es decir, como primer premisa, definitivamente las personas
van a detenerse a pensar más. Ojo, yo no estoy diciendo que antes no pensaran, porque sí considero que se subestima a la gente. Ya la gente ha venido haciendo esto. Por ejemplo, yo utilizo mucho este ejemplo, las últimas 2 elecciones de presidente en este país se decidieron en redes sociales. Sí que la gente se informa, sí que la gente analiza, y sí que se involucra a tomar decisiones concienzudas, por llamarlo de alguna forma, y orientadas a eso. Entonces, repito, este esquema de la cibernética, de la teoría general de los sistemas, me estoy devolviendo para verlo completo, para que lo entiendan. La cibernética lo que dice es, usted agarra su procesador, su computadora, hace un documento en Word, lo guarda y eso hace un cambio de primer orden, no modifica el software, no modifica en sí el sistema como tal. En cambio, una actualización, introducir un programa diferente, un sistema operativo diferente, sería un cambio del sistema, cambia el observador como tal. Eso es lo que va a ocurrir ahorita a la luz de la situación que estamos viviendo. Esta crisis disruptiva está produciendo cambios de segundo orden, un aprendizaje transformacional y, repito, motivaciones de compra y consumo que van a estar orientadas por estos elementos de mayor toma de conciencia, reflexión, orientados a un mediano y largo plazo y, sobre todo, inspiradores. ¿Por qué disrupciona esto el comportamiento de esta crisis? ¿O cómo la disrupciona? La disrupciona desde el punto de vista de la forma y la disrupciona desde el punto de vista de fondo. Hablemos de la forma primero. Desde forma, aquí debemos tener algo claro. Hay un ejercicio racional, lógico y práctico en este momento de utilizar vías para el consumo que son el comercio electrónico y el servicio de entrega. Pero esto ya no va a ser más un valor agregado. Yo lo veo de forma porque simplemente sí o sí es necesario, tiene que existir. O sea, sí o sí las empresas tienen que entender que los canales de contacto principalmente van a ser el comercio electrónico y el servicio de entrega, sobre todo porque esto se va a reforzar por un comportamiento que ya se validó, que es el teletrabajo. Ahorita ya estamos validando que el teletrabajo es viable, es decir, que más puestos, cada vez más puestos y funciones son completamente teletrabajables. Sí o sí, eso va a llevar a que muchas personas estén desde sus espacios de hogar, etcétera, trabajando y que entonces hagan mucho consumo por estas vías. Por eso digo, disrupción al comportamiento en forma, pero desde un punto de vista racional, lógico y práctico. Habría que entender que ya esto no es como un valor agregado. Sí o sí debe de estar el e-commerce, el e-learning, el aprendizaje electrónico también va a estar. Y por supuesto el trabajo desde la casa ya está completamente probado por esta crisis que es totalmente válido. Y a nivel de impacto ambiental y demás, aún más. Pero de fondo, que es donde más quisiera profundizar, porque es el tema de lo relacional. ¿Cómo quieren establecer relaciones las personas a partir de este momento? ¿Qué tipo de relación con las marcas, con los productos y los servicios? Y para eso tengo que hablar de los motivos relacionales. Ahí donde definitivamente la psicología tenemos mucho que hablar. Desde este punto de vista hay que entender algo. La gente ahorita está sometida a un proceso de desaprendizaje. Digo sometida porque en términos de confinamiento estamos entendiendo qué hace falta y qué no. Y yo estoy seguro que a la mayoría de todos nosotros y nosotras que estamos ahorita aquí compartiendo, nos está haciendo muy buena falta principalmente interactuar, no otras cosas. Y estamos volviendo a ver otras cosas que no son necesarias. Se está desaprendiendo mucho. Y a nivel de mercado eso está pasando factura y va a pasar factura. Por ejemplo, a nivel de mercado pienso en el ámbito futbolístico. Veo el mercado futbolístico está teniendo esta preocupación de que, o sea, es muy bonito el fútbol y muy bonito todo lo que mueve, pero es que resulta que no es posible que un futbolista, que el mercado de fichajes valga lo que ha venido valiendo. Y ya se sabe que va a haber un impacto importante en eso. ¿Ok? Tal vez estoy hablando en las esferas más altas. Es lamentable porque en países como los nuestros, pues hay futbolistas que no tienen acceso a esos niveles, nunca han tenido acceso a esos niveles y ya están viéndose altamente impactados. Pero ojo que está pasando esto, que nos estamos dando cuenta, aquí es donde hablo de vencer la normopatía, el desaprendizaje de que hay cosas que no son necesarias, de que no son importantes. Y eso debe ser tomado en cuenta por nosotros, por las personas que ofrecemos servicios y productos. Y sobre todo entender esto.
Simon Sinek, que es un estudioso de la mercadotecnia y todo, sobre todo desde las neurociencias, les invito a buscar información sobre él, me parece interesante y vigente en este momento. Por ahí charlas TEDx de Simon Sinek y en una de ellas habla sobre este libro que le llamó Comienza con el porqué, habla del círculo de oro y tiene esta frase: la gente no compra lo que uno hace, sino el por qué uno lo hace. Debemos entender que este es un momento muy emotivo y eso va a quedar fijado en la conciencia de la gente. Establecer intercambios con los demás de tipo emotivo. La gente no va a comprar lo que usted hace, sino por qué usted lo hace. Y digo lo siguiente, por dicha, digo por dicha. Por ejemplo, para citarles ejemplo, en el ámbito de lo público, de lo estatal, ahorita hay un sentido de pertenencia e identificación muy fuerte, muy arraigado con ciertas instituciones públicas. La Caja del Seguro Social principalmente, Ministerio de Salud, el ICE, por cosas que han pasado en este momento, y este arraigo emotivo va a generar un sentido de identidad y pertenencia porque la gente no compra lo que la Caja hace, sino por qué lo hace. O sea, va a comprar este sentido, qué hubiera pasado si no existiera este sistema de salud, por ejemplo, en el país. ¿Qué hubiera pasado? Lo tenemos como ejemplo, viéndolo todos los días a través de las noticias, que está pasando con potencias mundiales que no cuentan con un sistema de salud de este tipo. Pero tomándolo para nosotros, la gente se va a fortalecer más esta premisa. La gente no compra lo que uno hace, sino el por qué uno lo hace. Y entonces empiezo a ver, no hago publicidad, pero creo que es digno de mencionar, entonces todo esfuerzo de cadenas comerciales, supermercados, por atender con mucho respeto y cuidado la crisis, y cadenas comerciales locales, supermercados locales, lo he visto en Ciudad Colón, lo he visto, tengo personas, primos, familiares que viven en lugares como Quepos y han visto esto así, a diferencia de cadenas comerciales que sí han tomado sus resguardos, pero no tan fuertes como lo han hecho gente más pequeña y que se supone tiene menos herramientas para hacerlo. He visto de resaltar nuevamente esfuerzos que hacen empresas locales como El Ángel, que recuerdo que ya había dado una respuesta de este tipo cuando hubo la crisis con el tema del terremoto de Cinchona, y lo vuelve a dar ahora, cobijando en la medida de sus posibilidades, claro está, no todas las empresas lo tienen, cobijando, dándole gran resguardo a sus empleados y diciendo a sus colaboradores, seguimos manteniendo hasta donde se pueda los contratos y demás. Entonces, esto va a ser determinante. Sinek lo explica así, es que es entender el qué es el producto o servicio que usted ofrece, cómo lo brinda, pero el por qué va a tomar más vitalidad. Si usted va del qué al por qué, falla. Tiene que ir del por qué al qué. Del porqué o sea, que usted lo hace porque es una marca con mayor presencia a nivel de impacto social, porque la responsabilidad social va a estar muy arraigada. El tema de impacto social va a ser determinante y sobre todo cómo reaccione, apoyando de alguna manera desde su producto o servicio a la gente. Este fue precisamente un gráfico que aparece, lo tomo desde este artículo que se publicó en de Procomer, reconfiguración de la oferta y la demanda por bienes y servicios en el contexto de COVID. Y lo toman de esta fuente, Decode Economic and Financial Consulting, perdedores potenciales y ganadores potenciales, sectores a la luz de esto que está pasando a un corto plazo, y por supuesto turismo en rojo, aviación y marítima, toda la parte automovilística, de bienes raíces, de manufactura, servicios financieros de alguna manera, que empiezan un poquito a ser los que menos pierden. Educación, y sobre todo educación, pensemos quiénes estaban preparados o no para dar una respuesta virtual efectiva, el consumo de combustible y demás, y potenciales ganadores. Emerge la agricultura. Recuerden que a un corto plazo la agricultura no, pero a un largo plazo sí. Ahorita trataré de dar mi punto de vista porque el e-commerce, todo el servicio de tecnología, especialmente internet y demás, salud, cuidado personal, comida procesada y retail, suplementos y servicios médicos. Irán poco a poco emergiendo a un corto plazo. Estos son los potenciales ganadores, pero tomemos en cuenta que puede ir pasando
a un corto plazo, corto y mediano plazo, mediano y largo plazo, que precisamente es esta clasificación que hace Procomer en este artículo. A un corto plazo ha subido de forma inmediata la demanda de productos de limpieza, soluciones para trabajar desde la casa, aprendizaje desde la casa, e-commerce, materiales hospitalarios, impresión 3D con todo el tema de las mascarillas y demás, alimentos preservados funcionales, equipo de protección personal, videojuegos y apps para hacer cosas desde la casa. Ha emergido diferentes aplicaciones que las personas están utilizando para divertirse en la mayoría de los casos. Corto y mediano plazo, cuando ya empieza a hacerse este proceso de recuperación, dice Procomer, se van reactivando poco a poco eventos, la publicidad principalmente en términos de industrias en crisis, turismo, transporte y otros. Pero mediano y largo plazo, tomar en cuenta que los productos de limpieza van a seguir ahí, ojo, se mantienen cosas que a un corto plazo están ahorita teniendo respuesta inmediata, soluciones de trabajo desde la casa, e-learning, e-commerce, telemedicina, alimentos funcionales, diseño de espacios y cuidados del aire, diseño de espacios porque mucha gente con este proceso ha aprendido, por ejemplo, que se puede ejercitar desde la casa, que puede trabajar desde la casa, divertirse desde la casa, cocinar más en la casa, etcétera. Equipos de protección, productos de cuidado personal y yo agregaría temas de salud y demás. Esta crisis disruptiva, lo que debemos entender precisamente a la luz de esto, es que esta crisis disruptiva provoca una incertidumbre, que ojo, que este es un esquema normal del comportamiento, o sea, las incertidumbres son propias del comportamiento humano. Pasa algo con las incertidumbres mal gestionadas, pero en realidad ante una situación tan crítica como la que estamos viviendo, se tornan en inseguridad. La inseguridad se traduce en miedo. El miedo no necesariamente es malo porque es un recurso instintivo necesario para sobrevivir. El tema es que en estado de sobrevivencia las personas tendemos a responder solo de dos formas, o atacando o bien huyendo. Y aquí es donde hay que tener claro, algo. Las personas van a atacar a aquellas marcas que posiblemente no hayan tenido una respuesta altruista, de alguna manera solidaria con lo que ha pasado, que no hayan levantado de alguna manera la mano para hacerlo. Voy a poner un ejemplo, pero es lamentable, por ejemplo, para el sector de los taxistas. Yo no entiendo este comportamiento, ojalá me estuviera escuchando alguno, porque es parte del aporte, entender que el tema del transporte versus quienes ya sabemos que dan este otro tipo de plataformas de transporte, pero salen a la luz ejemplos de que ahorita los taxistas en medio de la restricción quedaban con esta posibilidad de ofrecer el transporte, pero aparecen con Marías adulteradas y haciendo prácticas inadecuadas. Las personas van a atacar eso nuevamente, no toman en cuenta la necesidad esta de entender, no compran lo que usted hace, por qué lo hace, y ese por qué se valida en un contacto emocional efectivo. Y si hay que entender la huida en términos de que a un corto plazo tiene que haber recesión, la gente va a ahorrar, estamos pasando por una crisis, sabemos que hay mucho comercio o hay muchas personas que se manejan desde lo informal, desde el trabajo independiente, soy uno de esos, y tenemos que tomar medidas recesivas en el uso financiero de nuestra economía y demás. Y las marcas, productos y servicios que más lograrán desde el punto de vista de lo que la psicología puede aportar y entendiendo el comportamiento de las personas, son aquellas que logren clarificar adecuadamente esta incertidumbre. Y esa clarificación se va a hacer mucho reforzando el triángulo de la confianza. Esto es algo que utilizamos mucho en servicio al cliente y en ejercicio comercial, que es triángulo de la confianza. La gente no compra lo que usted hace, compra porque lo hace. Y ese por qué se sedimenta si la gente ve que usted hace, comercializa con sinceridad, que lo que usted hace de verdad lo hace porque cree en su marca, cree en su servicio, cree que puede tener un impacto positivo, propositivo, porque es responsable en eso, y ahí entra toda la parte de responsabilidad social, incluso ambiental en este momento, de manera muy fuerte, y sobre todo porque usted, su marca, su producto, su servicio, tiene una credibilidad que se sostiene, y es precisamente ahí donde se sedimenta o se reconfigura este triángulo de la confianza que tiene que fortalecerse mucho precisamente en este proceso.
La gente no compra lo que usted hace, compra por qué lo hace. Y ese por qué se va a cimentar mucho, repito, en marcas de productos y servicios que estén más presentes y socialmente responsables, no solo en este momento, sino en lo que venga después, porque el COVID es una de las tantas formas o manifestaciones sintomáticas. En el enfoque sistémico hablamos de síntoma y de problema, y el COVID no es un problema, es el síntoma de un problema mayor y un problema que se tiene que entender desde prácticas inadecuadas de vivir que hemos venido teniendo los seres humanos, que el medio ambiente nos está pasando la factura, que posiblemente nos va a seguir pasando la factura. Entonces, que las marcas, los servicios y los productos precisamente tengan una mayor presencia social, con responsabilidad y responsabilidad ambiental también. Y en función de eso, en resumen, para mí, el comportamiento humano a partir de esto, en términos de consumo y compra, variará o tendrá como premisas las siguientes. Primero, se viene un comportamiento recesivo porque hay una conciencia, un uso racional de que hay que tender al ahorro, de que hay que disminuir el gasto de algunas cosas, y eso sí o sí va a pasar factura. Tal vez tomar en cuenta estos esquemas de Procomer y demás, les invito a buscar esa información. Si no, veremos la manera de compartirla, porque creo que es determinante, no solo empresas, consumidores, todos tenemos que estar leyendo información válida ahorita para que las cosas sucedan mejor. Va a haber una demanda más alta de respuestas tecnológicas efectivas que, repito, no como un valor agregado, porque simplemente se vuelven parte de lo cotidiano. Teletrabajo, comercio electrónico, aprendizaje electrónico, etcétera. No va a ser valor agregado. Las personas ya entendimos muchas que si queremos estar en casa atendiendo cosas, aunque nos haya costado al principio, porque con esto se relevó algo, mucha gente no quiere estar en casa porque no solo no está acostumbrado, tendrá sus líos y demás, y le ha costado ese proceso adaptativo, pero por dicha, por lo menos números que he conocido hasta ahora, las estadísticas no han aumentado tanto en términos de violencia, que era uno de los grandes temores del gobierno en su momento, de que las personas, suspendiendo las lecciones, más personas iban a ver en casa, y los niveles de frustración por el manejo que hay que hacer de la presión de trabajo, de la presión económica, etcétera, parece que no han aumentado tanto estos indicadores por dicha. Las personas de alguna manera se las están ingeniando, parte de esta capacidad resiliente que tenemos los seres humanos, pero no tomar en cuenta más bien, que sí vamos a estarle dando cada vez más realce a que desde la casa se pueden hacer muchas cosas, porque precisamente con esto del confinamiento, lo más seguro es que se consoliden muchos hábitos ligados a este confinamiento. ¿Cuáles? La gente está cocinando más, posiblemente ya no salga tanto a comer fuera de casa como lo hacía antes. Hay que tomar en cuenta eso. La gente está haciendo ejercicio desde la casa, no todos, no estoy hablando de todo el mundo, pero sí es un comportamiento que se da, y que se da mucho, desde luego, en personas que tienen cierto poder adquisitivo, pero que se puede ir convirtiendo en hábitos de comportamiento, porque recuerden que la información está globalizada, circula, y son posibilidades, y de pronto alguien pasa que puede hacer una rutina de ejercicio utilizando simplemente una tiza, dibujando una rayuela y una serie de números o letras del alfabeto, y hacer una rutina de ejercicio en la acera o un espacio de su hogar de pronto, y esto va a pasar. Se van a consolidar hábitos ligados al confinamiento, no debemos perder de vista eso. Va a haber mucha relevancia al cuidado personal y la salud, porque con el COVID se relevó, sí, que un factor de riesgo principal era la edad, pero también se relevó que factores de riesgo son enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, que no son enfermedades necesariamente asociadas a la edad, son enfermedades asociadas a malos hábitos de salud. Y posiblemente crezca el número de personas que van a querer cuidarse más, lavarse las manos, algo que teníamos que hacerlo de siempre, pero entender ya ahora definitivamente que hay que hacerlo completamente siempre. Va a haber una conciencia más solidaria con el ambiente, con los demás, y esto va a reforzar mucho, y para mí eso, ojalá suceda así,
va a reforzar mucho las prácticas de consumo local y sostenible, y para mí esto va a aportar mucho a la economía de nuestro país y va a permitir que personas que están en estratos con condiciones más complicadas tengan esta posibilidad de ofrecer emprendimientos pequeños, etcétera. Ojalá podamos lograrlo por ahí de alguna manera y ir trabajando en eso. Y sobre todo creo que son también, devolviéndome a Maslow, mucho de la autorrealización en este momento va a estar más orientada al ser que al tener. Uno de los teóricos en psicología que más sigo yo se llama Erich Fromm. Fromm va a estar muy feliz con esto, escribió un libro maravilloso que se llama así, Del ser al tener, y posiblemente nos vamos a orientar por una cultura de slow down, que no sé si lo conocen, ojalá busquen información. En algunos lugares de Europa desde hace una década, un poco más, se viene practicando el tema del slow down, de bajarle a esta cultura de consumo, de esta vorágine de inmediatez, de hacer las cosas muy rápido. Es que debemos de tomar en cuenta prácticas que nos deben llevar a hacer este cuestionamiento de qué nos pasa como personas, qué es lo que nos realiza, qué es lo que nos hace feliz. Y creo que las personas ahorita se están cuestionando esto porque incluso es emocional, no solo emocionalmente más económico, sino en términos generales es más económico. Y repito, sí, se vienen duros golpes para ciertas marcas, para ciertos servicios, para ciertos productos, y es aquí donde debemos entender cómo adaptarnos a esto. Y precisamente el ejercicio que he tratado de hacer es de entender cómo el comportamiento de las personas se puede dirigir ahora, que yo creo que en su mayoría es positivo, pero sobre todo cómo las empresas, desde sus servicios, desde sus productos, desde sus marcas, deben de reaccionar a esto. De esta manera, yo concluyo mi parte, tal vez de lo que traía preparado, pero quisiera ver preguntas y respuestas, porque también ahí vienen cosas. Tengo acá, Carlos Flores nos dice, se habla mucho de revalorizar lo que realmente es importante, sin embargo, en mi experiencia esos razonamientos son temporales y una vez que se supera una crisis, volvemos a los comportamientos normales. ¿Qué es diferente ahora? ¿No será que una vez superada la crisis todos los medios vuelvan a impulsar los mismos mensajes que antes de las crisis? Carlos, hablaba de la normopatía y aprovecho porque Diego Hernández también dice que expanda esto de la normopatía. Carlos y Diego, uno, pienso en esta crisis disruptiva. Repito, esta es una crisis nunca antes vivida y que tuvo esta capacidad de tambalear todos de hacer un sismo bien fuerte en todas las bases de la pirámide de Maslow y ha movido a todos por igual, a quienes consumen, a quienes demandan y a quienes ofertan. Y desgraciadamente no todos van a superar la normopatía, eso es claro, pero muchos lo van a hacer, Carlos, y tengo mi optimismo de que sí va a pasar. Estoy seguro que de los que estamos aquí presentes hemos visto la necesidad de cambiar, de habituarnos a otra cosa, porque si no nos quedamos. Es que mínimo nos hemos tenido que habituar al confinamiento. Y con habituarnos al confinamiento han tenido que producirse cambios y está facilitando esto del confinamiento en algunos casos que se produzca o se valida aquella teoría sobre el cambio y sobre los hábitos que habla de que mínimo se tiene que dar un comportamiento, sostenerse durante 21 días para que esto se convierta en un hábito y se solidifique. En muchos casos eso va a pasar. Carlos, yo lo hablo como utopía tal vez, pero lo hablo con mucho optimismo. ¿Qué es diferente ahora? Uno, esta crisis. Dos, nos estamos encontrando como seres humanos con cosas, nos estamos encontrando con bases humanas necesarias, el altruismo, la solidaridad. Yo estoy seguro que hay familias que se están juntando para hacer sus bancos de alimentos, hay comunidades que se están juntando para hacer sus bancos de alimentos. Hoy escuché la noticia de que los pescadores van a empezar a juntar para hacer sus bancos de alimentos y eso será el inicio para mí de reforzar los comercios, la economía local, los emprendimientos, etcétera. Y con esos emprendimientos se va a potenciar, por ejemplo, cuando se pueda reactivar los eventos masivos o los eventos que nos conjuntan, ferias, intercambios sociales mayormente ampliados y demás. Pero Carlos y todos, Diego, les invito a vencer la normopatía.
es un buen ejercicio. Aprovecho el canal, estoy por lanzar un canal en YouTube y voy a ampliar eso de la normopatía en un video, pero este es un buen momento para vencer la normopatía. ¿Cómo? Apagando la tele, dejando de ver cosas innecesarias, informándose de lo que hay que realmente informarse, compartir con los demás información válida. Eso ya nos permite ir irrumpiendo con la normopatía. Carlos, soy optimista. ¿Cómo ha cambiado esto? Resulta que cuando, no sé, voy a poner un ejemplo que tal vez sea muy llano, pero lo voy a utilizar. Al inicio de esta crisis, y tal vez muchos usamos cada streaming para ver, voy a decir el nombre, pero no para hacer publicidad, pero bueno, es posiblemente el más ampliado. Y viendo la estadística de Netflix, cuando empezaba esto, los 10 programas más vistos en Costa Rica, salió una estadística. En los primeros días del confinamiento aparecían películas como Virus, Pandemia, o no recuerdo cuáles, potenciando la paranoia, y yo dije, seguimos en esa normopatía. Pero a los días empezaron a tomar mayor vigencia en los primeros lugares de esa estadística, películas como esta El Hoyo, películas como Milagro en la celda 7, que para mí dan esta luz de que son películas que generan mínimo a un análisis crítico y más profundo de la realidad humana. Y la gente pareciera se está vinculando más a analizar cosas de ese tipo. Y respecto a la normopatía, Diego, es que precisamente normopatía es que el término normal lo hemos entendido mal porque asociamos normal a bueno y normal no es bueno, es un criterio estadístico. Normal es lo que más pasa. Y desgraciadamente lo que más ha venido pasando son cosas malas. Por ejemplo, en ese sentido, ha sido normal que la gente se drogue, que la gente se mate, que la gente tenga un consumismo exacerbado de cosas que realmente no son necesarias, que normalmente seamos un país endeudado. Posiblemente esto a la luz de la crisis pueda aumentar porque hay que recurrir a algunas vías, pero después de esto, repito, confío y creo plenamente en que la gente va a hacer ejercicios financieros más equilibrados, pero normal es lo que más pasa, no lo mejor. Y ojalá, en ese sentido, yo recomiendo no sea normal, sea anormal para irrumpir con la normopatía, pero espero que se convierta en normal cosas más propositivas, más cosas más positivas. Freddy Zúñiga, buen día, Freddy. También el trabajo colectivo, principalmente el trabajo cooperativo autogestionado, es una opción de producción viable en este proceso disruptivo de compra y venta en los hábitos, por supuesto. El emprendimiento va a ser muy necesario, personas que vayan produciendo sus propias cosas. Hay gente que se está dando cuenta ahorita incluso de que es buena para cosas que no sabía que era buena, y sobre todo por algo. Como psicólogo, doy consulta, doy terapia, y me atrevo a decirles lo siguiente, con mucha tristeza, con mucho cuidado, pero lo tengo que decir. El 90% de personas que yo recibo en consulta y que me vienen a hablar del proceso ansioso depresivo que están viviendo, en muchos asocian a esto, a que trabajan en cosas que no les gustan. Y posiblemente esto permita esta posibilidad de encontrar cosas que realmente les realicen. Y este trabajo cooperativo autogestionario puede, uno, provocar eso, autorrealización en la gente, y por supuesto lo cooperativo, provocar colectivos de apoyo y solidaridad y demás. ¿Qué hacer para encontrar autorrealización en el confinamiento y slow down? Dice Alfredo García. Alfredo, lectura, escritura, plasme sus ideas, pequeño. Yo no estoy diciendo lea algo grandísimo, busque información adecuada, no busque información más. Con todo el respeto a algunos colegas, estamos hablando de cómo atender la ansiedad, de cómo atender ataques de pánico, etcétera. Sé que es necesario. Las personas que los viven, tristemente, es algo espantoso. Es necesario. Pero busquen lo productivo. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Cómo podemos empezar a hacer para producir? ¿En qué puede uno empezar a desarrollarse y cosas? Hágase preguntas, Alfredo. Hágase muchas preguntas ahorita de cómo va la cosa. 3 preguntas usualmente instruyo yo a líderes de hacer de uno a uno con su gente para tratar de producir mejor. ¿Cómo vamos? ¿Por qué vamos? ¿Cómo vamos? ¿Y qué podemos hacer para mejorar? Hágase esas preguntas usted, Alfredo. ¿Cómo va? No solo a la luz de la crisis, en trabajo, ingresos, etcétera, en intercambio social, emocional, afectivo, familiar, etcétera. ¿Por qué va? ¿Cómo va? ¿Y qué puede hacer para mejorar? ¿Ok? Creo que es una buena pregunta, Alfredo, y todos y todas, para decirse, por ejemplo, ¿es usted
¿Le gustaría tener un papá como usted es, Alfredo, si lo es? ¿Le gustaría tener una pareja usted como es? ¿Le gustaría tener un jefe como usted es? ¿Le gustaría ser un amigo como usted es? No sé, preguntas que podrían hacerse por ahora. ¿Qué hacer para sentirnos bien? También dice Alfredo, cuando los planes que teníamos se han visto aplazados. Alfredo, hacer ese análisis, hay una realidad, hay un drama, pero tratemos de buscar las circunstancias, tratemos de buscar cuáles son los problemas a resolver. Una persona de manera anónima considera que la implementación del teletrabajo llegó para quedarse, y yo creo que sí, porque uno, era un cambio de paradigma. Hay gente que simplemente no creía en el teletrabajo. Me decía un amigo un día de estos que trabaja en una entidad pública X, es que mi jefe lo que cree es que el teletrabajo lo que va a provocar es que cuando volvamos vamos a venir con un dolor de espalda de haber estado acostados. No, la gente se torna incluso hasta más productiva, porque de pronto no va a trabajar las 8 horas del día, pero sí que trabaja las que tenga que trabajar. Ya vemos el impacto a nivel de calles, el impacto ambiental. Entiendo que la contaminación, si no me equivoco, fue así. En Costa Rica, el porcentaje de disminución ha sido un 16% en estos días. Menos carros en la calle, etcétera. Para mí, sí va a llegar. Juan Sandí, tomando en cuenta que las personas se inclinaron por adquirir productos de empresas que tengan más un porqué asociado a su producto o servicio, será mal visto aprovecharse de esa pandemia para hacer relanzamiento de productos o servicios que pudieran tener un porqué alineado a las necesidades y sentimientos que aflorarán en estos días. Juan, sí, no va a ser mal visto. Lo que puede ser mal visto es que no sea sincero. Recuerde el triángulo de confianza. Si lo va a hacer solo por atender de manera inmediatamente, esto sí, porque se va a ver que se quiso aprovechar y eso se va a ver, se va a evidenciar. Pero si lo arraiga y si es sincero ese cambio, le aseguro que más bien va a solidificar y va a crear lealtad de marca. De mi parte, la experiencia en la casa más bien ha hecho ser más libres y hay más conciencia más en ser que en tener. Tatiana Ortega. Tatiana, es que el mismo Erich Fromm escribió un libro maravilloso que todo ser humano debiera leer. Y a la luz de lo que está pasando, con mucha mayor razón, si les hablé del ser al tener, tomen en cuenta este libro, El miedo a la libertad. Es que estar en casa, lo que pasa en confinamiento, en la mayoría de los casos, porque repito, pensemos en personas que simplemente no pueden atender este confinamiento, que sí tienen que salir y que el confinamiento no es tan lindo como aquel que puede publicar un meme o cosas, pero los que sí tenemos esa posibilidad, en realidad tenemos un miedo a la libertad y por eso nos cuesta tanto adaptarnos a estar en casa y otras cosas. Y qué dicha que entiendo, Tatiana lo ha encontrado. ¿Cómo debería retomar una empresa, dice Catherine Campos, sus acciones comerciales posterior a esta crisis cuando su empresa no dedica su mercado a productos de primera necesidad? Catherine, repito, la realidad que incluso apunta Procomer es que a un corto plazo esa afectación va a ser muy fuerte, pero a un mediano y un largo plazo, tomar en cuenta uno, el e-commerce, Catherine, no como un valor agregado, sino como un sí o sí, ¿ok? Y de nuevo, su mercadotecnia, su publicidad, pero su propuesta de valor, estar orientada al por qué y no al qué. Y sí hacer un análisis de que el producto posiblemente o el servicio no necesariamente se caiga por no ser de primera necesidad. Es que tal vez, no sé, habría que hacer algún giro en ese producto o servicio. Es parte del análisis. Les recomiendo un compañero, Eric Guillén, junto con Juan Carlos Leiva, compartió un cuadro estratégico para analizar la crisis de todas las empresas. Le voy a pedir permiso a Eric y no sé, compartir eso por acá y poder hacer análisis de ese tipo. En pandemias anteriores siempre ha habido empatía, solidaridad, etcétera, pero luego que la misma pasa, el comportamiento de las personas vuelve a la normalidad. ¿Cuál sería la razón para que en esta ocasión el cambio se mantenga? Sostengo de nuevo a la persona que escribió esto, de forma anónima lo hizo, es una crisis disruptiva, es una crisis que está provocando cambios de segundo orden y sobre todo les digo, si los más de 100 personas que estamos ahorita aquí compartiendo tomamos la decisión de irrumpir con la normopatía y ser más empáticos, ser más solidarios, altruistas, etcétera, ya estamos dando muchos avances. Provoquemos nosotros el cambio, seamos nosotros los cambios que queremos o el cambio que queremos ver en los demás. Marian Cole, ¿qué sugerencias tenés para todos aquellos que dependemos de turismo de extranjeros para nuestros negocios? Marian, es que estaba viendo un día esto es algo. El turismo fue el primero y el más afectado en esto. Tenemos una realidad. Tengo un
primo, él es músico en Quepos, usualmente le contratan en restaurantes, bares, hoteles para compartir su música, simplemente en la primera semana ya se quedó sin trabajo. Él está ideando ahí algunas cosas para hacer vías virtuales y demás, pero sigue siendo muy afectado y esto le va a seguir pasando factura. Pero hablando con él y hablando con otras personas, Marian, yo creo que no hay que perder de vista algo que dice la gente. Turismo sabemos que están muy afectados, pero sí queremos que cuando podamos regresar donde ustedes, a los hoteles, a los espacios, etcétera, se haga una reconsideración de los precios, porque yo sé que podemos hablar de que las circunstancias de impuestos o de economía del país muchas veces provocan precisamente que los precios sean elevados. Pero sí, Marian, que en muchos casos hay esta percepción de parte de la gente de que los precios son muy elevados. Tenemos que acudir a eso. Eso porque impacta en el famoso por qué de la frase que decía hace un rato. Y sobre todo el cooperativismo autogestionario que mencionaba alguien antes va a ser determinante. Reforzar mucho esas economías locales, esos lazos de economías locales van a ser determinantes, porque recuerden, Marian, que existe esta percepción, no sé qué tan válida sea estadísticamente hablando, pero sí que existe, de que de pronto es más fácil o es mejor, más económico salir del país que vacacionar en el país. Y esto debe ser tomado en cuenta, porque la crisis lo relevó, pero ya existía. Ok, entonces, Marian, no sé, es por lo menos una de las sugerencias que haría ahorita. Freddy Zúñiga, hay un proyecto de ley que quedó guardado en este momento, pero me parece debe ponerse en la agenda legislativa, es bajar de 12 a 5 la cantidad de personas que forman una cooperativa. Cree que si es conveniente en este momento, sobre todo como generador de empleo, no estoy tan seguro. Yo, Freddy, el cooperativismo ha sido una herramienta maravillosa en este país. Creo que el cooperativismo, el solidarismo en las entidades, en las empresas, deben reforzarse con mucha mayor razón, porque son precisamente conjuntos colectivos que vienen desde el colectivo, dando herramientas, recursos para hacerle frente a cosas. Y son precisamente mecanismos que en este país han funcionado muy bien, que creo tienen que ver con la filosofía de este país, porque en Costa Rica funciona muy bien. No sé por qué quedó engavetado o guardado de momento ese proyecto, pero creo que ahora, a la luz de esta crisis, tendrá que revisarse más bien la fuerza y el contenido que habrá que darle a estos, al cooperativismo, al solidarismo y a eso que se habló antes, el cooperativismo autogestionario, van a ser cosas determinantes para lo que está pasando. Para ver si me queda alguna otra pregunta. A ver, ojalá hablan de economía colaborativa. Es parte de mi optimismo que eso tome más fuerza. Un negocio de comidas pequeño, cómo potenciar el porqué. Es que esa es la publicidad, es cómo usted quiera precisamente impactar desde lo que ofrece al bienestar de la gente. Trabaje mucho en eso, trabaje mucho en su marca, acérquese a la gente, a lo local. Y tenemos vías incluso gratuitas para hacerlo, redes sociales y demás. Hablamos del turismo local, potenciarlo. ¿Cómo se llama la presentación de Procomer? Lo repito, reconfiguración de la oferta y la demanda por bienes y servicios en el contexto de COVID-19. Diana Villegas, si bien es cierto, se necesita la implementación del comercio electrónico, ya que es necesario para no detener la producción del país, pero somos intensivos en trabajo y hay trabajos que no se pueden hacer por teletrabajo, de donde viene mi pregunta. ¿Cómo podemos implementar un modelo de negocios utilizando nuestra dotación factorial sin incursionar en riesgo o incertidumbre economía y social? Diana, es que primero ahora tendrá que venir el análisis de qué puestos o funciones son teletrabajables, y muchas lo son. Y segundo, a partir de eso habrá que analizar precisamente qué giro puede tomar el negocio, porque el acercamiento, el contacto con los clientes va a ser diferente y eso sí, yo espero, porque para mí hubo algo perverso después de la crisis económica 2008-2009 y algo perverso es que precisamente muchas empresas hicieron reducción de sus planillas por el tema económico como está pasando ahorita,
pero se quedaron con esa reducción, para mí en muchos casos perversa, y obligaron a personas a tener la misma carga de trabajo que, no sé, que antes, 2 personas con la misma carga de trabajo que antes se tenían que equilibrar entre 5 o más. Y acudo aquí a lo normopático, acudo aquí a que las empresas sean conscientes de que por favor tomen decisiones conscientes de ayudar a la gente, y tenemos que ir cerrando, de ayudar a la gente. Y escribió un artículo muy interesante, Bill Gates, y de ese artículo decidí tomar esta cita para ir cerrando y de alguna manera englobar lo que he dicho y responder a esto último de Diana. Bill Gates decía esto: las pandemias nos recuerdan que ayudar a los demás no solo es correcto, sino que es inteligente. Y en esta pandemia particularmente todos estamos conectados, ¿ok? Porque todos estamos librando una misma batalla. Por lo tanto, nuestra respuesta también debe estarlo, pero yo insto como psicólogo enfáticamente, porque si no se nos puede voltear la tortilla, a que después de esto, si no es sincera esa conexión, si no perdura, la gente lo va a cobrar. Y que esa respuesta, esa conexión tiene que mantenerse, porque de nuevo, lo dijo Gates, lo apoyo y estoy de acuerdo. Es muy inteligente que nos ayudemos a los demás, porque aquí lo que le vaya mal a uno va a ir mal colectivamente. Entonces, de mi parte, no sé, creo que no se me quedó ninguna pregunta. Ok, creo que la gente está hablando de compartir la presentación. Pueden tal vez dejarnos la inquietud. Vamos a ver cómo lo manejamos para poder compartirla y demás. Hubo preguntas, alguien preguntó ahí que tiene una sala de fiestas infantiles, cuál va a ser el comportamiento de la gente. Andrea, recuerde que va a pasar un tiempo para que se reactiven los eventos, entonces es una realidad, desgraciadamente, que tenés para un negocio de este tipo. Habrá que buscar la manera de reinventarse, que es un poco complejo, pero ir viendo, sobre todo asegurarle, cuando ya eso pasa, Andrea, asegurarle a la gente que existen todos los medios de asepsia y demás para poder brindar los servicios. Y bueno, Cristian Montero, cierro con esta. Me disculpa si repite la pregunta, pero creo que no le envié por la vía correcta. Me gustaría saber su criterio en cuanto a la forma de potenciar el porqué en un emprendimiento de comidas que ya usa las plataformas de entrega. Cristian, ser muy creativo. O sea, no solo es decir, aquí le ofrezco mis productos, no, tiene que haber un porqué. Aquí le ofrezco mis productos es el qué, el cómo se lo hacemos llegar vía express, lo hacemos y lo preparamos, pero tiene que haber un porqué. Crear una marca, consolide la marca, envíe un mensaje, impacte con ese mensaje, construya mucho desde el triángulo de la confianza, sinceridad, responsabilidad, credibilidad de su producto y servicio. Esto para todos y todas. Repito, Bill Gates, ayudar a los demás no solo es correcto, sino que es inteligente. Conectémonos mucho, pero que esa conexión, este tipo de conexión que estamos dando ahorita, sea una respuesta permanente. Muchas gracias. Buenos días de mi parte. Espero haber contribuido. Usualmente a mí me interesa más dejar preguntas que respuestas. Que sigamos pensando, que sigamos construyendo. Jeffrey Muñoz, psicólogo, agradezco la oportunidad a la universidad y bueno, seguimos bregando juntos en estos y con optimismo para que sucedan muy buenas cosas. Muchas gracias. Jeffrey, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta explicación que realmente nos aclara muchas dudas, ¿verdad? Y nos abre realmente la visión de los nuevos caminos que también tienen que seguir los negocios y las personas. Me llevo también algunos puntos importantes que comentaste, como el tema de la normopatía, ¿verdad? El cambio de paradigmas, un nuevo enfoque de los negocios. Bueno, entre otros muchos puntos que me anoté por acá. Nosotros como universidad también hemos tenido que hacer el cambio, hemos actuado rápidamente hacia los cambios que esta nueva crisis nos brinda. Y es importante que la educación no puede parar, ¿verdad, Jeffrey? En estos tiempos me parece que es un tiempo también importante para seguirnos formando, para seguirnos capacitando, y hemos flexibilizado nuestra oferta para que realmente sea 100% online mientras la situación del país se normaliza. Quisiera decir algo ahí, don Daniel, nada Adelante. más para apoyar. No pierdan de vista la palabra desarrollo. Y esto me lo dijo mi mentor, que
ya no está en esta tierra, ya se transformó. Y me lo dijo así, no perdamos de vista la palabra desarrollo. Desarrollo, está arrollado. Hay que buscar desarrollarlo. Ahí está. A eso nos enfrenta la crisis. Es el gran reto. Exacto. Gracias, Jeffrey. Gracias a todos Muchas por su gracias. participación. Buenos días para todos.